Sigue siendo preocupante, por supuesto, la situación en Siria tras el derrocamiento de Bashar al-Assad. Muchos pues se preguntan sobre el futuro de quienes van a gobernar el país sirio. Nos atiende muy amablemente Yehia El-Jaude, es un sirio en Venezuela. Yehia, gracias por estar con nosotros. Buen día. Hola Juan, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, Yehia, a la distancia, ¿ustedes cómo están viendo la situación de su país? Eh, Mucha incertidumbre. Mm. Lo que viene, según mi opinión, es el caos total. Eh, 10-18, ya vamos a recuperar la situación con Yehia. Pues al final el objetivo es conocer precisamente la perspectiva que tienen varios sirios que nos hemos encontrado alrededor del mundo, por supuesto. Recordemos que han salido del país millones de sirios por la situación que se ha presentado en los últimos meses. Yehia, ¿me escucha ya? Ahora sí, ajá. Repite la pregunta, por favor. Me Se estaba cortó. diciendo, sí, sí, claro, me estaba diciendo usted que estaba muy preocupado por el futuro de su país. Claro. No solamente de mi país, de toda la región. Es un plan que incluye toda la región. Claro. Yehia, ¿usted por qué salió de Siria? No, yo soy venezolano de origen sirio. Mi esposa es de Siria, estuve en Siria el 2017, 2018, 2016, 2017. Pero sí sigo muy de cerca todas las noticias, tengo familia allá. El motivo es lo que mucha gente ha emigrado, lo normal. Sí. ¿Qué pasaba? Es decir, vivieron, lo último fueron 2 años en Siria. Sí, sí, ¿Qué pasaba en ese momento? ¿Hace cuánto no vuelve? desde el 2017 no voy. ¿Y qué pasaba en ese momento? Juan, bueno, había cierta estabilidad. El gobierno sirio había tomado buena parte de la región siria, quedaba la parte de los kurdos y la parte de Idlib, que es donde están viniendo esos grupos yihadistas a tomar el control. Bueno, no fue una toma, no fue un derrocamiento, para mí fue más un golpe de Estado o una entrega del poder. O sea, decir la ciencia cierta, ¿qué pasó? Nadie sabe, porque uno no es un organismo de inteligencia, pero a ciencia cierta lo que se ve fue una entrega del poder. No es posible que un gobierno haya combatido 13 y 14 años y no hayan logrado derrumbarlo y en 10 días se tome el control de toda Siria. Em, ¿Cómo era la vida en Siria con Bashar al-Assad? Educación gratuita. O sea, yo no estoy aquí para defender ni al gobierno ni a las otras facciones. Había educación gratuita, salud gratuita, había muchas restricciones en las libertades personales, pero normal, o sea, había ciertas dificultades que cualquier país los tiene, y más un país sitiado y sancionado como Siria. Sí. ¿Ustedes creen que va a cambiar y cómo va a cambiar Siria? Digamos, ¿cómo percibe la población a los rebeldes? Vamos a hablar de varias poblaciones, por decirte, porque odio hablar de las facciones religiosas, pero hay que tocarlo en ese tema. Hay una mayoría suní en Siria que está relativamente, por decirlo, relajada con la toma de los rebeldes, pero la mayoría de la población lo que está en una incertidumbre. Y ayer con lo que hizo Israel, que bombardeó todas las posiciones del gobierno sirio, los puestos de inteligencia, todos los aeropuertos, toda la defensa antiaérea. Israel tomó, ya está a 19 kilómetros de Damasco, tomó lo que restaba de los Altos de Golán, que estaba en manos del ejército sirio,
Y bueno, y eso es lo que viene, la división, según mi opinión y según la experiencia de lo que se vivió en Libia, lo que se vivió en Irak. Lo que viene es la división de Siria en varias facciones, en varios estados, y viene una guerra interna entre las facciones terroristas financiadas por Estados Unidos e Israel para mantener ese país en caos. Por Es, decirte, ayer sí. en 2 días asesinaron más de 500 personal científico, clérigo religioso, eh, ¿qué más científicos? Por decirte aquí fue uno, el científico Hamd Ismail, químico orgánico, encargado de la medicina en Siria, lo asesinaron en su casa. El Sheikh Taufik al-Buti, hijo de otro Sheikh que fue asesinado por una explosión, ayer lo asesinaron en su casa. Ahorita en Hamas están colocando el escenario para las ejecuciones. Están entrando en la guerrilla y a los hospitales y están ejecutando a los heridos del ejército sirio, del ejército árabe sirio. Bueno, y eso es lo que viene. Este es un pequeño abreboca de lo que viene, según mi opinión. Ojalá me equivoque, pero eso es lo Claro. que viene. Pero es muy valioso eso que usted nos describe, porque, es decir, hoy los rebeldes no cuentan con la totalidad del apoyo de la población. Es decir, los rebeldes Ay, tienen ciertas regiones que no están de acuerdo con ellos. ve, Siria lo tienes que ver. La parte noreste de Siria está Mm, controlada por Estados Unidos con los kurdos. La parte noroeste, que Halab y Idlib, ya está controlada por los turcos. Y la parte sur, hasta 19 kilómetros de la capital hasta ahora, porque eso avanza cada minuto, está siendo tomada por Israel. Entonces, y están las minorías, que son los cristianos, los drusos, que están también en la lista de las ejecuciones, porque el discurso es una cosa y los hechos en el terreno son otros. sí. Yehía, ¿ustedes o su esposa aún tienen familiares allí en Siria? Claro, hablamos con ellos allá. ¿Qué les dicen? Mucha incertidumbre, mucha gente que no sabe lo que viene, siente cierta euforia. Claro, un gobierno que duró tanto tiempo, eh, es inevitable eso, pero la incertidumbre está y todos están a la espera porque el discurso que dieron a los medios de comunicación es una cosa y los hechos en el terreno son otros. Por decirte, el que tomó el control en Siria, al-Golani, en 2017 Estados Unidos lo califica como el terrorista líder de Al-Nusra, que es un brazo de Al-Qaeda. Y ahorita lo colocan y pidió una recompensa de 10 millones de dólares por él. Y ahora lo colocan, le entregan Siria en sus manos. Y aparte, en las facciones que tomaron el control, hay muchos extranjeros, saudíes, hasta chinos, de Turquistán. Todos estos países están unidos ahí, o sea, son yihadistas financiados y apoyados por Occidente y para ejecutar el plan antiguo de dividir a Siria y todo país que le haga resistencia a la ocupación israelí en Palestina, del colonialismo israelí en Palestina. Sí. Yehía, ustedes, el día a día durante estas protestas, ¿cómo ha sido? ¿Qué les dicen en esas comunicaciones los familiares? ¿Sobre qué sector tú le llamas la voz un momentito? Sí, que ¿Me puedes repetir rápido? estos días de tanta tormenta política, de tanta protesta, ¿qué les han dicho sus familiares? ¿Cómo están las calles de Siria? Hay mucha gente que celebra, mucha gente que está preocupada, mucha gente huyendo. Como te digo, hay que ver qué realidad estás viendo, en qué estado estás. Si es un estado que siempre apoyó a los, por llamarlos rebeldes, yo no lo llamaría rebeldes, los grupos takfirí, wahabistas, que están tomando el poder ahorita. Hay cierta euforia. Las otras zonas que no apoyaron eso, la división de Siria,
ya están preocupados. Ayer la frontera del Líbano pasaron muchas personas, especialmente cristianos, huyendo del peligro que viene, que sienten que le viene. Sí. Em, ¿Qué usted ha contemplado volver? No, jamás. Yo tengo nacionalidad venezolana y estudié aquí. Yo tenía pensado volver de visita, pero así no, para que mis nietos conozcan a sus abuelos, pero así no colocaría a mis hijos en riesgo que lleguen aquí, ni a mi Em, esposa. Más bien están pensando muchos en regresar. ¿Cómo hacen para venir a Venezuela? ¿Su esposa tampoco le ha planteado eso? No, es que no, desde No. queríamos ir, sí, pero cuando sucede esto, no, es imposible. Claro, Es porque como el llamado de los rebeldes difícil. es a que vuelvan, ¿no? Te digo, depende de qué facción estamos hablando. Nadie va a volver donde están ejecutando gente en las camillas de los hospitales. Más bien lo que se escucha es una nueva ola de migración. Y Yehia, ojalá me claro. equivoque. Yo quisiera que Siria se mantenga unida, sea un gobierno que respete las diferencias religiosas, las diferencias políticas, pero la experiencia en Libia, en Irak nos dicen lo contrario. Y no se gobiernan ellos. Esos son marionetas de los estados que los mueven. Pues muy bien, ahí estamos recogiendo, recopilando testimonios. Entonces, Yehia Alejado es un sirio en Venezuela. Yehia, gracias. Un abrazo. Estamos a su orden. Gracias Voy a a ti. saludar, gracias, Yehia. Voy a saludar a Sirin Adbri, politóloga arabista y activista sirio-española. Sirin, gracias por estar con nosotros. Buen día. Gracias a ustedes, muy buenos días. Sirin, ¿tú dónde estás? Soy residente de Marruecos, soy hispano-siria, residente de Marruecos. Ahora mismo te hablo desde Marruecos, desde ¿Hace, Casablanca. hace cuánto no van a Siria? Hace 30 años yo y mis padres pues desde el 79. Em, con con lo que ha pasado en el país sirio, ¿qué han pensado? ¿Piensan volver? Desde luego que pensamos volver. Estamos muy, muy, muy felices de que haya caído por fin este régimen dictatorial fascista, sectario, que ha dejado pues, cerca de 1 millón de personas asesinadas y 13 millones de desplazados. Ha destruido el país por completo y todas sus estructuras. Y nos ha metido a las facciones sectarias, a Irán, al colonialismo iraní, a las facciones sectarias de toda índole para destruir el país y cometer pues todas las atrocidades y todos los crímenes de lesa humanidad que ahora, bueno, nosotros ya conocíamos, sabíamos que estaba pasando, pero ahora queda todo al descubierto. Ahora queda todo más que evidente. Estamos viendo las declaraciones de los prisioneros liberados de las cárceles, bueno, del campo de concentración de Sadnaya, personas absolutamente destruidas que han vivido por años bajo torturas innombrables, violaciones de todo tipo. Hay mujeres que están saliendo con niños de 2, 4, 5, 6 años fruto de violaciones allí en las cárceles que nunca han visto la luz ni nunca han salido de esas prisiones. Estamos viendo hombres y mujeres que salen como fantasmas absolutamente destruidos por las torturas que han recibido en los calabozos de régimen. En condiciones subhumanas. Y bueno, ahora Siria se enfrenta a un reto enorme, el reto de la reconstrucción del país después de tanta destrucción, después de tantos crímenes. Y tenemos estos dos grandes cuestiones, la de los refugiados, cómo Sí. va a volver Siria a reintegrar pues, estas 13 millones de personas que han sido desplazadas y la cuestión de los prisioneros liberados y que deben ser juzgadas las personas y deben de pagar
pagar los responsables de haber cometido todos estos crímenes. Y este Sí, proceso de reconciliación se tiene que dar en un contexto hipercomplejo, en un contexto nacional, regional e internacional hiper complejo, pues marcado porque tenemos los intereses de Estados Unidos, que está apoyando a las facciones de las llamadas fuerzas de la Siria democrática, por un lado, y por otro lado tenemos al Estado sionista, que quiere aprovechar la coyuntura para tomar más tomar más terreno en Siria. claro. Sirin, varias cosas, porque varias cosas saco de su respuesta. La primera es, ¿por qué o qué los hace creer que va a mejorar su país con la entrada de los rebeldes a gobernar? Vamos a ver, en primer lugar, el hecho de que haya caído esta dictadura, que ha durado más de medio siglo en Siria y que era un verdadero terror, es decir, la población vivía bajo el horror, bajo la represión, bajo todo tipo de ejecuciones sumarias, secuestros. Hablamos de 100.000 personas desaparecidas, 100.000 personas desaparecidas que se creía que estaban en las prisiones de régimen, y que ahora, desgraciadamente, las familias que tenían la esperanza, pues, de encontrar a sus hijos, a sus maridos, a sus hijas, a toda la gente que ha desaparecido en los calabozos de régimen, se están encontrando los cadáveres de sus hijos, o no los están encontrando porque el régimen, se han visto estas presas que hay, por ejemplo, en los calabozos de Sednaya, donde asesinaban a la gente aplastándola, es decir, o quemándolas con ácido los cadáveres para que desaparezcan, para que no quede rastro de los crímenes que ha cometido el régimen. Entonces, estamos obviamente en una situación en la que, visto el horror por el que hemos pasado, para nosotros supone, y después de una lucha larguísima, 13 años en los que ha corrido muchísima sangre, en los que hemos sufrido muchísimo, 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 y lo hemos pagado muy caro. Ahora se abren todas las puertas, obviamente, a la esperanza, sin negar que, obviamente, tenemos retos enormes en un contexto regional, pues que es una olla a presión, ¿no? Claro. ¿Ustedes se tiene idea de cómo gobiernan los rebeldes? Es decir, ¿en qué creen? ¿Qué promesas van a llevar con su población? ¿Qué garantía hay de que no se vayan al extremismo, por ejemplo? ¿Qué garantía hay de libertades, Siri? Bueno, pues ahora hemos visto cómo el HTS está tomando una serie de medidas para comenzar este proceso de reconciliación, que consideramos que son medidas, pues, bastante importantes, bastante extraordinarias, vamos a llamarlos. Hemos visto cómo la coalición, pues, liderada por el HTS, ha anunciado, pues, una amnistía del 100% para todos los soldados, los reclutas y los reservistas, y ha declarado, pues, que todas las fronteras con Turquía, con Irak, con Líbano y con Jordania, pues, van a estar abiertas, pues, para el retorno de los refugiados. También hemos podido escuchar las declaraciones de Shera, del Jolani, donde de entrada, pues, hay una voluntad, pues, muy grande de que se respeten las instituciones, y de que haya un proceso de reconciliación y de ¿cómo llamarlo? Redignificación del pueblo sirio. Es decir, un proceso en el que se vayan a respetar las instituciones para que de la mejor manera posible, pues, pueda darse esta transición, y el pueblo sirio, pues, pueda decidir sobre su futuro, sobre su presente y sobre su futuro. Y de todos modos, a pesar de que ahora la prioridad absoluta para el pueblo sirio, pues, son las dos cuestiones de los refugiados y de los prisioneros, y ver cómo vamos a curar, pues, tantas heridas, y de que tienen que pasar ante la ley los responsables, pues, de haber cometido todos estos crímenes. Vamos a estar muy vigilantes, obviamente, porque no hemos pagado 1 millón
de personas asesinadas y no hemos pagado tanta sangre para que luego pues venga cualquier grupo, sea quien sea, a volver a imponer otra dictadura o cualquier también injerencia extranjera que quiera aprovechar la coyuntura y quiera perpetrar pues una situación, pues situaciones diferentes de injusticia, de colonización, de ocupación y de cosas pues, que ya hemos estado viendo en Siria. No es esto lo que quiere el pueblo sirio y ha luchado muy, muy, muy duro para salir del agujero negro en el que estaba y a pesar de los grandísimos retos, pues vamos a estar vigilantes, ¿no? El pueblo va a estar vigilante y vamos a dar ahora una oportunidad a, al HTS, que se ha dejado ahí la sangre y que han estado, pues, que han estado luchando pues, por el pueblo sirio. Y mientras tanto, pues vamos a estar vigilantes y a ver qué es lo que se va a producir. Todavía, bueno, estamos a 3 días, ¿no? De la caída del régimen, Sí, entonces es Sirin, muy, muy temprano todavía para poder claro. ver cómo se van a desarrollar las cosas. Pero bueno, hemos Sirin, visto también, perdona, sí. sí, déjeme interrumpirla ahí porque me llama la atención, bueno, el retorno que ustedes están planeando. ¿Cómo planea un retorno una familia después de 30 años? Bueno, es muy, muy difícil, obviamente, porque estamos hablando de ya una vida entera, ¿no? Em, que ya hemos construido, ¿no? En nuestros otros países, porque España también ya es nuestro otro país, y va a ser más bien un retorno, en nuestro caso, ¿no? Diferente, un poco diferente al de los refugiados, que, bueno, hay mucha gente que sí quiere volver de manera definitiva a Siria. Hay otra gente que ya tiene sus trabajos, su vida construida. No me refiero a los refugiados que están, por ejemplo, en los campos de refugiados en Turquía o en Líbano o en Jordania, me refiero a los exiliados, a los viejos exiliados de los años 80, que ya han construido vida, ya tienen sus trabajos, sus familias muy, muy, muy enraizadas y muy establecidas en los otros países, pero obviamente queremos volver a reencontrarnos pues, con nuestras familias que se han quedado en Siria, nuestros tíos, nuestras tías, nuestros primos, nuestros abuelos, para los que sigan vivos, y volver bueno, volver a conocer nuestra tierra. En mi caso, la última vez que fui a Siria tenía 12 años y posteriormente ya no pude volver a ir pues, por todos los artículos y porque, bueno, tuve el honor de liderar todo el movimiento de resistencia y de acción contra el régimen desde España y ser una de las fundadoras de la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio. Y a partir de ahí, pues recibí muchísimas amenazas por parte de la embajada siria en Madrid y también aparecieron pues nuestros nombres en los distintos aparatos de los mujabarat sirios y obviamente ya no pude volver nunca a Siria. Em, entonces, para mí, pues ahora va a ser algo muy, muy importante para mí, para el resto de los sirios. Em, Vamos Claro. a Sirin, ver cómo vamos a ver ahora cómo se van a desarrollar las cosas para poder sí, recuperar pues, los papeles, poder ir otra vez para Siria claro. y tener este ansiadísimo reencuentro. ¿Cómo están los familiares de ustedes allí? ¿Ustedes han perdido familiares por esta guerra de años allí en el país sirio? Sí, claro, no hay ninguna familia siria que no tenga algún familiar que haya sido encarcelado, torturado, ejecutado. Todos hemos sufrido en nuestra propia carne o en la carne de nuestros familiares, amigos, vecinos, esta grandísima tragedia, ¿no? Y estos crímenes del régimen sirio. Mi abuelo antes de fallecer pues, fue encarcelado, torturado, mis tíos, mis primos, todos hemos sufrido por este régimen y, y bueno,
Son muchísimas las emociones, ¿no? Sí. Que tenemos, porque a pesar de ser analista política, pues es algo que me toca muy de cerca, entonces se hace muy difícil. Es una tragedia muy, muy, muy grande. La herida es enorme y creo que el proceso de reconciliación nacional tiene que pasar primero por juzgar a todos estos criminales de guerra que han hecho sufrir tantísimo al pueblo sirio y tienen que pasar por la justicia y tienen que rendir cuentas y tienen que pagar por sus crímenes. Sirin, eh, podemos hablar, ¿cómo fue ese proceso con tu abuelo, con tus tíos, con tus primos? Esos encarcelamientos, ¿cómo fueron? ¿Por qué? ¿En qué Bueno, en, condiciones? ¿Cómo lo vivió la en- familia? Bueno, en mi caso somos una familia de activistas políticos, pues entonces tanto mi madre como toda mi familia, como mi familia, es decir, mis hermanos, mi madre, hemos sido muy activos, entonces han estado continuamente mis familiares en Damasco, pues sufriendo amenazas, sufriendo estas detenciones, estas torturas, pues para sacar información, para intentar presionarnos. Y bueno, pues ha sido muy duro, obviamente, pero bueno, hemos resistido. Gracias a Dios hemos visto después de 13 años los frutos de la resistencia, de la lucha. Nadie puede devolvernos pues, al millón de personas que han sido asesinadas, ni nadie puede devolvernos a las decenas de miles de personas que han sido torturadas en las cárceles o a los 100.000 desaparecidos. Eso nadie nos lo puede devolver, pero el hecho de que haya caído el régimen y de que ahora van a ser juzgados y perseguidos, inshallah, si Dios quiere, los responsables de todos estos crímenes, pues es algo que nos va a permitir pues, tener esperanza para que las futuras generaciones no vivan lo que nosotros hemos vivido y no sufran lo que nosotros hemos sufrido. La revolución siria, porque hay que recordar, frente a los discursos, sobre todo del régimen y sus aliados, y toda la gente que les ha hecho de coartada, hay que recordar que ha sido una revolución, no una guerra civil. Ha comenzado como una revolución del pueblo sirio contra un régimen dictatorial, fascista, asesino. Ha sido una gran escuela. Ha sido una grandísima escuela para el pueblo sirio que nos ha enseñado que la libertad, los derechos no se dan. Hay que luchar y hay que luchar muy duro para obtenerlos. Y Sí, espero que ahora, a pesar claro. de de los grandísimos retos que tenemos enfrente, pues podamos conseguirlo, Eh, la reconstrucción. Ujú. sí, Sirin, em, bueno, en todo esto que me ha relatado, quisiera terminar con una pregunta y es, ¿para ustedes llegó la paz a Siria por fin o estamos lejos Bueno, de ella aún? estamos en un proceso de nacimiento, vamos a ver, que es un parto muy, muy, muy complicado, porque sí, Siria se ha liberado del régimen, pero nosotros tenemos por un lado, las llamadas fuerzas democráticas sirias, apoyadas por Estados Unidos, y tenemos por el otro lado al Estado sionista que están aprovechando la coyuntura pues, para ganar terreno y para seguir con sus crímenes. Entonces, nos hemos liberado por una parte del régimen, pero todavía hay una lucha muy, muy larga para que podamos decir que Siria ya es totalmente libre. Claro. Muy bien, ahí está. Sirin, ¿para cuándo está programado el regreso de ustedes? ¿Cuándo se demoran todavía harto? Claro, sí, estamos esperando porque todavía tienen que... yo personalmente me niego a ir a la embajada siria hasta que las personas que estaban allí en la embajada pues no sean, es decir, ya se cambie todo el equipo y vengan los nuevos representantes de la Siria libre, y es ahí cuando voy a ir para intentar arreglar los papeles y poder bajar a Siria. Antes no quiero tener ningún tipo de relación con estas personas pues que han Cambiaron la bandera, sido... ¿no? Por Sí, ahí han vi un cambiado la gesto. bandera, todavía no. Eso requiere un poquito más de tiempo. Entonces estamos a la espera. ¿Qué espera Pero del lo antes gobierno de transición?
¿Cómo? ¿Qué espera del ¿Perdón? gobierno de transición que ha designado que han designado los Esperamos que rebeldes? respete, esperamos que el gobierno de transición respete, pues, que es precisamente un gobierno de transición y que posteriormente, se celebren unas elecciones libres, justas, donde estén representados los diferentes grupos políticos y donde el pueblo pueda elegir, por quién quiera ser representado. Y esperamos también bueno, me parece muy, muy positivos todos los pasos que se han dado hasta ahora, respecto a abrir las fronteras para que los refugiados vuelvan, respecto a la amnistía, pues, de los soldados y los reclutas, pero los grandes responsables tienen que ser juzgados, tienen que ser perseguidos y tienen que ser juzgados y tienen que pagar por sus crímenes para que pueda darse realmente ese proceso de reconciliación en Siria. Pues muy bien, es Sirin Albique, es pues sirio-española, politóloga, y de verdad que nos ha conmovido con su relato, Sirin. Gracias por aterrizarnos esta realidad que vemos desde tan lejos, pero que con las imágenes nos ha tocado bastante. Sirin, gracias. Un abrazo para usted. A ustedes, igualmente.